Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso os traigo una explicación bastante detallada. Ya aviso que va a ser detallada, por lo tanto va a ser larga. Y también voy a añadir diferentes partes en el vídeo, por así decirlo, de lo que son las armas a distancia. Es decir, las armas que se suelen poner en el Walker, que se ponen encima de las bases para proteger, para defenderse. ¿Vale? Eh, Como va a ser un vídeo largo, porque voy a explicar la munición, qué tipo de munición es lo que más se usa y todo, y para qué se usa y demás, tener en cuenta que voy a poner secciones para que vayáis directamente a un tipo de arma, que no sabéis qué se usa y demás. ¿Vale? Dicho esto, empezamos. La primera arma que hay en el juego y que antes se aprende y más barata es la ballesta. Aunque sea la primera, es la más usada. ¿Por qué? Porque con su munición, la ballesta es el arma que más DPS por segundo puedes hacer con menor coste, ¿vale? Entonces, si nos vamos a su munición, que realmente es lo que importa, tendríamos, por así decirlo, tres tipos principales, aunque realmente son dos principales. Tendríamos el tema de los pernos de piedra, hueso, cerámica, metal. Los pernos que son de fuego, el incendiario. Y bueno, tenemos el otro grupo que sería el explosivo. ¿Vale? ¿Para qué se usa cada uno de ellos? En los pernos de hueso, cerámica, piedra y metal, que metal no se usa, ¿vale? El de hierro no se usa. Se usan para, principalmente, romper las patas de los walkers, abrir lo que son los cofres rápidamente de los walkers y incluso disparar a la gente para matarla más fácilmente. Esto no es muy normal, pero si está a mucha distancia se usa. ¿Por qué? ¿Por qué se usa esto? Porque como he dicho, tiene mucho DPS, son baratos de hacer y entonces al fin y al cabo es lo que más se usa, ¿no? Tampoco es que la ballesta sea muy grande, entonces puedes poner muchas. Y además que hay bastantes versiones que ahora os las enseño, os las enseñaré para que las pongáis en diferentes partes. De todos estos, los más comunes que se usan serían el perno de hueso por su potencia de daño comparado a su precio y el de cerámica, que aunque no varía mucho en daño, sí varía en peso. Entonces, en Walker como un dinghy que está muy justito de peso, pues se recomienda llevar cerámica para que pese menos el Walker. Para que hagáis una idea, el de cerámica pesa menos que el de hueso y el de hueso pesa menos que el de piedra, ¿vale? Luego todos estos tienen luego una versión de arpón, que viene siendo lo mismo, pero para enganchar a otros walkers o objetos. De normal, se usan los arpones, pues eso, para tú estar en una batalla, el enemigo se va a huir, le tiras un arpón y así no huye. O quieres arrastrar un walker, pues le tira un arpón. La diferencia entre que sea de piedra, hueso, metal o cerámica es que cuanto más para acá está, por así decirlo, es decir, siguiendo este orden, chiles, hueso, cerámica y metal, más va a aguantar el peso bueno, el estirarse del walker. Hay que tener en cuenta que también si los otros tienen módulos de arpón para que se quite más rápido, también ayudará a que aguante más. ¿Vale? Luego, de aquí el que más se usa, hueso. Es muy barato. No uséis siles, por favor. Ya lo digo. Luego, nos vamos al otro grupo, que sería el grupo de los pernos incendiarios y demás. Tendríamos el perno incendiario, usado principalmente para abrir bases o para abrir walker. Ahora mismo, porque todo el mundo tiene bases de piedra, se usa para abrir walker únicamente. O incluso para quemar los aceros y destruirlos. Luego, tendríamos perno infernal y el Hardened Hellfire Ball,
que básicamente es lo mismo, pero más rápido, ¿vale? Y el perno infernal se usa para abrir bases de piedra, bueno, de material sólido. De normal, los clanes pequeños, medianos, no lo suelen tener. Los clanes grandes tampoco lo suelen usar, a no ser que sea algo que sea para una base en concreto. Y bueno, esto ya de sí o sí se usa para abrir bases de material sólido, es decir, Silurs o Balang, y sabiendo que hay contenido, ¿no? ¿Por qué? Por su costo. Como estáis viendo, es bastante caro y también cuesta aprendértelo. Entonces, como que está más en un punto más alto, no se suele usar mucho. Luego también tendríamos los explosivos, que bueno, es una munición de lava, como bien pone su nombre, que es explosiva, pero no se suele usar. Ahora veremos que hay otras soluciones que vienen mejor que a esta y realmente esta es que no se usa, ¿vale? Luego, tema ballesta. ¿Por qué digo que es la más usada? Porque tendríamos esta versión, que es la más normal. Tendríamos la ballesta a distancia, que solo se pueden poner dos en cada walker. Y es para que el conductor pueda disparar para atrás. Viene muy bien para los walkers que son de solo una persona, como un dinghy, por ejemplo, que estás conduciendo tú solo, pues para mientras que estás huyendo a atacar. Y luego tendríamos los gunpowder, estos, ¿vale? Las cápsulas de armas, que son las, no sé si lo habéis visto, hay gente que va con, en los búfalos sobre todo, en los falcos, hay como huevecitos colgando del walker, que básicamente es la cápsula de armas que lleva una ballesta dentro, en la que con la que puedes disparar la misma munición que con una ballesta normal, ¿vale? También, por ejemplo, hay una araña especializada, que es la araña con ballesta, que lleva una ballesta detrás que también se puede disparar. Vale, como vemos, luego después de eso tendríamos ya diferentes armas que ya se van desplegando, ya más enfocados a otras cosas en concreto. La primera de ellas sería el repetidor, ¿vale? El rifle en español. Que básicamente es bastante grande, no parece que no, pero es grande. Puede girar 360 grados bastante rápido y tiene tres tipos de munición. Los dardos, ¿vale? Las minas flotantes, que sería estas de aquí, y los dardos explosivos. El uso de cada uno de ellos es bastante sencillo. Los dardos explosivos realmente no se suelen usar. Yo creo que no lo he visto apenas. No se suele usar porque al fin y al cabo, cuando quieres hacer una cosa, pues usas o las minas flotantes o usas otra munición que afecte más, ¿vale? Entonces, eso no se suele usar. Luego tendríamos las floating mines, que sí que se usan bastante. Es más, normalmente los walkers grandes tienen solamente un repetidor solamente con esta munición. ¿Y qué se hace con ella? Pues cuando tú rompes la pata de un walker enemigo, disparas estas minas flotantes que que lo que disparas son minas flotantes que van cayendo poquito a poquito y se las tiran encima del walker. Entonces, cuando caen, hacen bastante daño en área y lo que genera es que toda la parte de arriba se quede sin armas, sin la gente que esté encima se muera. Entonces, es para limpiar el walker, para que dejar solo el esqueleto, ¿vale? Y se usan, como digo, cuando está el walker parado o a un enemigo que esté parado. Y también se usan para bases, para huir, también se usa muchas veces, de que estás huyendo, pues las tiras y así, mientras que va cayendo, el enemigo las come. Y luego tendríamos el rifle, bueno, la munición de rifle normal, el dardo, que de normal no se usa, ¿vale? Antes sí que se usaba, ahora mismo no. Y cuando se usa es en walkers con mucha altura para romper los prosis, para quemar los aceros, destruir los aceros. ¿Por qué? Porque como tienen caída, se pueden tirar más lejos y más alto, son bastante rápidos en cierta manera y baratos. Entonces,
al fin y al cabo vienen bien para poner destruir un walker a cero. Si queréis destruir un walker a cero, hay otras opciones más económicas, pero por ejemplo en un pro si que necesitas mucha altura de normal, pues es una opción bastante viable y es realmente lo que se está usando. ¿Vale? Dicho de eso, nos pasamos a otra arma que sería la escopeta de dispersión. La escopeta de dispersión ahora mismo es el arma más útil para quitarte a las que vienen a atacarte. ¿A qué me refiero esto? A los que vienen a saltar a tu walker para reventarte, una escopeta fuera. Y es para lo que se usa principalmente, ¿vale? Junto a esta munición, la munición de dispersión, pues cuando te viene alguien a atacarte, tú lo disparas. Es más, es bastante rápido y suele morir de uno incluso o dos tiros como mucho. Entonces, viene muy bien para eso, para limpiar gente, para quitarte a la gente del medio o para matar gente. Hay que tener en cuenta que también puede servir para romper las alas, incluso para romper patas, pero ya no vale tanto para ello. Entonces, quedaros en la cuenta que sirve para matar gente. Y ya está, para quitar a la gente de encima del walker o a la gente que esté corriendo por el suelo y demás. Luego tendríamos otro tipo de munición que es el rompecasco desde dispersión, mucho más caro de hacer, como estáis viendo, y se usa principalmente para raidear bases. Cuando son bases de piedra y que no necesitan muchos disparos y demás, hay veces que se raidea con esta munición. Cuando necesitas usar mucha, yo creo que no es rentable. Pero si no necesitas usar mucha, hay gente que sí la usa y muchos canales que la usan porque es más fácil conseguir hacer de esta munición que hacer de esta munición. ¿Vale? Entonces sí que se llega a usar por eso. De ahí pasamos a otro tipo de armas, que sería la resortera y la catapulta. Aquí las dos usan el mismo tipo de munición, la diferencia es que la resortera, como la hemos llamado, tirachinas, ¿vale? Lo que hace es eso, es como un tirachinas. Tú coges una bola de estas, de munición, y la disparas. Pero tiene que ser, no puedes disparar muy lejos y tampoco a mucha altura. Tiene más complicación, además que necesitas más espacio, ¿vale? Sin embargo, la catapulta pues te permite disparar más lejos, no necesitas tanto espacio, entonces prácticamente lo que es el tirachina en la resortera no se usa. Hay gente que la usa junto a la roca pequeña para destruir walker. Es decir, ponen un montón encima del walker que quieran destruir, que ya esté sin nada, y cuando le quieran abrir, y para abrirle, empiezan a disparar todos rocas pequeñas hacia el walker. Realmente yo lo he calculado y sería lo más barato. Comparando con todas las municiones que hay de todas las armas, es lo más barato. Usar un montón de resorteras y usar rocas pequeñas para abrir walker. Porque como veis, el costo de conseguir 15 de piedra y 2 tejidos de fibra es bastante barato. Dicho esto, vamos a ir a la munición, ¿vale? Como veis, solo hay roca pequeña, que la roca pequeña como no se usa prácticamente para nada, salvo por lo que he dicho de abrir walkers. Y luego ya aquí tenemos bastantes tipos de municiones, que hay algunas que se usan mucho, otras que no se usan nada. ¿Vale? Si empezamos con la de abajo del todo, tendríamos la Insect Bomb, la bomba de insectos. No se usa. Hay gente que la tira y tal, pero no se usa. ¿Vale? Es una munición que tú cuando tiras la bomba en un radio, pues hay como insectos que atacan a la gente. Les rompe lo que es la armadura, pero no hace mucho daño. Entonces no se usa. ¿Vale? Luego tendríamos la bomba de aloe, que es una bomba que cura. Yo creo que no la he visto en funcionamiento nunca.
Porque al fin y al cabo, si estás en el suelo y vas a tirar una bomba aloe, vas a estar curando también al enemigo. Entiendo que para tirártela a ti mismo, a tu walker, viene bien, o a tirártela a una base puede venir bien. Pero como la gente no prefiere atacar en vez de defenderse, pues no se usa. Es que no la he visto nunca en funcionamiento, ¿vale? Luego tendríamos la bomba mortal verde. Esta sí es muy usada. Es más, diría que de las más usadas de todas, ¿vale? Y básicamente lo que hace es tiras una bomba, se pone una zona de nube verde que va haciendo daño poco a poco. Pero hace daño, bastante daño, y si no sale rápido la bomba de la zona verde, pues mueren. Se usa igual que las bombas en las minas flotantes para cuando el walker está ya parado o la base está parada o lo que sea está parado, atacar ahí y matar a toda la gente que hay en esa zona. No dañan estructuras, ¿vale? Esta no daña estructuras, pero sí a la gente. Entonces viene muy bien para quitarte a la gente de en medio. Luego, esta se deriva en dos tipos. Tendríamos la Chalbol, que básicamente es una bomba de humo. No hay más. Tampoco la he visto. Claro, para hacer el tonto, no le he visto a nadie que la use. Y la bomba de azufre, que es similar a la bomba verde, lo único que dura muchísimo menos tiempo, pero que muchísimo menos. Y hace el daño cuando cae. Cae, hace el daño y prácticamente desaparece. ¿Vale? Por costo, no está nada mal, pero ya prácticamente no se usa. Es más, como veis, yo ni tampoco las tengo aprendidas porque no se usa ya, ¿vale? Luego tendríamos la bomba incendiaria, que con su nombre dice una bomba incendiaria que cuando cae, prende fuego a donde cae. Se suele usar para cuando hay un walker enemigo, una zona enemiga que quieres bloquear, tirarla directamente a esa zona. Entonces, si lo tiras, por ejemplo, yo que sé, a otra catapulta, hasta que no se pare el fuego, esa gente no se puede montar en esa catapulta porque si no se quema. Entonces, como más para bloquear a la gente, ¿no? Luego tendríamos la Cluster Bomb, muy usada en la Season 1, ya no se usa apenas, porque es una bomba que ha bajado mucho su daño. Y ahora incluso tendría en cuenta que es una bomba usada para matar a gente, ¿vale? En tierra. No en los walkers, sino en tierra. ¿Por qué? Porque esta la tiras y cuando explota se abre. Y caen dos más. Y se abre y abre. Es como es una bomba de racimo. Es decir, cada vez que cae al suelo, se duplica. Hasta cierto punto. Entonces se va generando una cantidad de bombas que van dañando a toda la gente que hay en el suelo. En Walker no están utilizados, pero viene muy bien para quitarte también a la gente de en medio. Único que, como veis, por el costo que tiene comparado a una bomba verde, no se suele usar ahora mismo. Aparte que ya no hace tanto daño como hacía antes. Y luego tendríamos el perno rompecascos. Es bastante caro, como veis. Tendríamos, son 3 lingotes y solo hace 200 de daño, 40 placas para prendértelo. Yo creo que no solo he visto a nadie usarlo. Es más, creo que a poca gente se lo he visto que lo tenga aprendido. Y básicamente es porque hay opciones más útiles y más baratas como el rompecabezas de dispersión o los pernos infernales para abrir bases. Que se usaría para abrir bases porque hace daño a material sólido, pero es que al fin y al cabo no. Es que no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Si sale algo más barato, pues se va a usar lo más barato, ¿vale? Luego también hay otro tipo de munición y otro tipo de arma que no le he enseñado, que sería lanzarredes, que ahora mismo se está poniendo más o menos de moda, sobre todo en walkers grandes. ¿Por qué? Porque es un arma que no hace daño, ¿vale? No hace daño, tú por mucho que lo tiras a la gente no hace daño porque es una red, pero bloquea. Y es muy molesto. Tú puedes tirárselo a una ballesta y esa ballesta no se puede usar. Incluso se lo puedes tirar a una araña y la araña no se puede usar hasta que no quites la red. Es bastante molesto.
Entonces se suele poner los walkers delante para que cuando te enfrentes a otro walker o veas algo, disparar muchas redes y coger y bloquear el arma enemigo durante el tiempo hasta que quitan la red. Entonces eso te da cierta ventaja. El problema de ahora mismo es que no está muy nivelada y diría que tiene mucho peso comparado a lo que debería. Entonces, por ejemplo, en walkers pequeños no se usa porque es que pesa mucho. Por lo que se usan en walkers más grandes que tengan mucho más pesos. ¿Vale? Luego tendríamos otro tipo de armas más específicas, como por ejemplo el exoesqueleto, pero es un arma ya, eso es un esqueleto que tú te montas, y, como para así decirlo, un walker, pero vas tú montado, ¿vale? Que usa la misma munición que la del rifle, puede llevar la misma munición de rifle. Entonces también prácticamente se usa para lo mismo. Se usa normalmente para defender bases con minas flotantes, ¿vale? Luego tendríamos la manguera, que aunque crees que no es un arma, ya que hay dos opciones con la manguera. Una, con agua, se usa para coger y a los enemigos expulsarles de una zona, es decir, los empuja, ¿vale? Y también para evitar que prendan que quemen algo. Porque si hay algo en llamas, que han tirado una bomba incendiaria, pues tú enchufas con el agua y se apaga. Y luego tienes otra munición, que es la de lava, ¿vale? Lava fuel, que tú rocías algo con lava fuel, luego das con una antorcha mismo o con cualquier cosa que genere fuego y sale ardiendo, causando daño. No se suele usar, no lo he visto prácticamente nunca y básicamente no suelo recomendarlo ni nada, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, voy a hacer un repaso rápido de lo que se suele tener en los walkers. Ahí está, importantísimo, tenerlo siempre. Siempre en todo walker de normal de batalla hay una ballesta, o mínimo. Es que en cualquier cosa hay una ballesta. En un dinghy mismo meten tres, o los que puedan, ¿vale? Escopeta de dispersión. Se suele poner normalmente mínimo una en los walkers de batalla para eliminar a los enemigos. Si no hay espacio porque es un dinghy o si no hay espacio porque no sé, lo que no quieres ponerlo, no pasa nada. Pero hay que tener en cuenta que es eso, es una munición disuasoria, es decir, es para eliminar a la gente que te viene a atacar a ti, ¿vale? Repetidor. Ahora mismo, salvo que vaya a ser para destruir un proxy, solo se suele tener uno en una zona bastante alta, intermedia del walker, de tu walker, es decir, en una zona que esté más o menos en el medio de tu walker y con munición explosiva, ¿vale? Con la de Floating Mine. No con la munición de dardos ni con los dardos explosivos, con las minas flotantes. Se usa solamente para cuando estás huyendo, tirarlo y que el enemigo con la munición y cuando un walker está enemigo, tirársela encima y que explote. Es complicado de usar, tiene un rango, pero una vez que la probéis o la veáis en funcionamiento ya veréis cómo os gusta, ¿vale? Luego, tema catapulta y resortera. Resortera, ignorarla, a no ser que queráis abrir un walker como os he dicho. No se usa. Y sí que se suele tener en los walkers grandes una, incluso dos catapultas. ¿Vale? Y con munición de bomba verde, ¿vale? Bomba mortal verde. Las otras municiones, como digo, son ya un caso aparte. Por ejemplo, la bomba incendiaria que puede ser útil, pero la que es importante y que siempre tienes que tener cuando llevas una catapulta es la bomba mortal verde. Las demás no importa. Y luego, bueno, con la ballesta no he dicho munición, bueno, lo he dicho varias veces, la de hueso o cerámica, principalmente. Por favor, no gastéis en munición de hierro, que bueno, si la queréis usar, allá vosotros, pero no gastéis en eso. Y si vayáis, también llevaros arpones para enganchar a cualquier enemigo. Y de normal también se suele llevar algunos pernos incendiarios pues, para abrir un dinghy, para abrir un walker
medianamente pequeño o de tamaño medio, ¿vale? No se suele llevar mucho, pero se suelen llevar pues, para abrir un walker si te lo encuentras. Dicho esto, el vídeo, como veis, es bastante largo. Lo voy a intentar separar por partes. Espero que eso os ayude. Esto, tener en cuenta que el meta del juego, ya que el juego no está todavía finalizado, puede cambiar. Pero para que veáis cómo funciona más o menos y por dónde van los tiros, ¿vale? Espero que haya gustado. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle like. Hasta la próxima.